Empezamos con la clase. Va a ser exactamente lo mismo que hemos visto esta mañana en el instituto, ¿vale? Con los compañeros. Habéis visto ya el vídeo de la estructura de las moléculas de agua, ¿vale? Todo lo que vimos ayer. Un concepto de bioelementos, ¿vale? Que es cualquier elemento químico que forma parte de los seres vivos, cómo se clasifican según su abundancia, ¿vale? Bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, ¿vale? Ejemplos de cada uno, de las funciones, sobre todo el tema del carbono, ¿vale? Las características del carbono, las peculiaridades que lo hacen ser el átomo más especial, entre comillas, ¿no? En esto de la molécula, de la química orgánica, puesto que es el esqueleto de todas las moléculas orgánicas. Y luego ya nos metimos en el agua, ¿vale? Y vimos la estructura de la molécula de agua, que ya lo explicamos ayer. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Porque vamos a partir de ahí, ¿vale? A partir de ahora ya eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Lo que nos toca ahora es hablar de las propiedades físico-químicas y funciones biológicas del agua, ¿vale? Entonces, siguiendo el tema de los apuntes, nos habíamos quedado aquí, ¿vale? La estructura del agua, le habíais puesto un asterisco muy importante, ¿verdad? Que os dije, el punto 2.1, ¿vale? Sí. El punto 2.1, muy importante, que sepamos muy bien explicar su estructura, ¿vale? Que sepamos dibujarlo, como ya os dije que hicierais, ¿vale? Y nada, pues nos vamos directamente al punto 2.2, es decir, donde estoy yo aquí seleccionando en los apuntes, ¿vale? Este título, aquí, es el punto 2.2, ¿de acuerdo? Propiedades físico-químicas y funciones biológicas del agua, ¿vale? Es decir, vamos a ver 6 propiedades físico-químicas, es decir, 6 características físico-químicas de esta molécula de agua, y en cada propiedad vamos a ver una función biológica o varias funciones biológicas, es decir, qué consecuencia tiene en los seres vivos esa propiedad, ¿vale? Una propiedad, pues, oye, pues es que se enfría muy rápido, se calienta muy rápido, o lo que sea, o muy despacio. Ahora las vais a entender, muy sencillo. Ponerle aquí otro asterisco muy importante porque esta parte del tema también es de lo que más cae, ¿vale? Entonces, propiedades físico-químicas del agua y funciones, ¿vale? Que todas derivan lo diré, de su estructura. Todas derivan de la estructura. Por eso es muy importante entender la estructura, ¿vale? Bueno, pues vamos con la primera propiedad por seguir el orden del libro, ¿vale? Y lo primero es que tiene elevado calor específico, ¿vale? Entonces, lo tenéis delante, yo en clase lo he estado leyendo, ¿vale? Simplemente, deciros, ¿alguien sabe lo que es el calor específico o no lo sabe? El Yo no lo calado, sé. el calado específico es la temperatura que necesita algo para empezar a calentarse, ¿no? Bueno, más o menos, pero correctamente no lo has dicho porque es la cantidad de energía, ¿vale? Que necesita una cantidad de una sustancia para elevar su temperatura, ¿vale? Técnicamente lo tenéis aquí en negrita, ¿vale? La cantidad de energía en forma de calor que hay que añadirle a 1 gramo de una sustancia para que suba 1 grado su temperatura, ¿vale? Eso es a modo informativo. Nadie os va a preguntar define calor específico, ¿vale? Pero intuitivamente se entiende fácil, ¿no? Es cantidad de calor que hay que añadir a algo para que suba su temperatura. Y en el caso del agua, este calor específico es alto, ¿vale? Es muy alto, ¿vale? Por ejemplo, en el tema del agua, en el caso del agua es 1 caloría por gramo, mientras que otros, por ejemplo, otras sustancias, por ejemplo, es 0,1 o 0,5, 0,6, 0,4 en líquido orgánico, como por ejemplo el aceite, ¿vale? Eso quiere decir que el calor específico del agua es el doble que el de otros líquidos como el aceite, ¿vale? Eso quiere decir que tarda el doble de tiempo en calentarse, ¿vale? A mí lo que más me interesa en cada propiedad, porque vaya a ver que está estructurada siempre igual, en cada propiedad hay una explicación de por qué es así esa propiedad y una función biológica o varias de esa propiedad, ¿vale? Entonces, vámonos con la explicación, ¿vale? Si le vais echando un vistazo a los apuntes, es muy sencillo. Lo tenéis vosotros delante. Yo voy a dejar de compartir, ¿vale? Y me voy a venir aquí. Aquí. Vale. Entonces, primera propiedad. Elevado
calor específico, ¿vale? Entonces, lo primero que sepamos es la explicación, es decir, por qué es ese valor elevado, ¿vale? Y la razón, si lo habéis o ha dado tiempo a leerlo, es muy sencilla. Una de las características que vimos ayer en la estructura es que las moléculas de agua se unen entre sí mediante ¿qué enlaces? ¿Cómo se llamaban esos enlaces? Puente de hidrógeno. Efectivamente, puentes de hidrógeno. Entonces, quiero que os imaginéis las moléculas de agua, no todas a la vez, pero sí un montón de ellas, ¿vale? En cada momento, porque sabéis que esos enlaces se deshacen y se establecen continuamente, ¿vale? Entonces, no son siempre las mismas moléculas unidas a las mismas, pero en conjunto siempre hay un número de enlaces de hidrógeno, de puentes de hidrógeno establecidos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo administro energía a una sustancia, al agua, por ejemplo, a una masa de agua? Pues, ¿qué le pasa a la velocidad con la que se mueven las partículas de agua? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué le pasa a las Aumentar el sustancias? movimiento. ¿Y qué le pasa a las sustancias cuando se le administra energía en forma de calor? Pues lo que hacen es las partículas moverse cada vez más rápido, ¿verdad? Eso ya lo sabéis, ¿no? Que la temperatura de un cuerpo depende de la velocidad a la que vibran o se desplazan las partículas que lo constituyen. ¿Vale? ¿Me seguí o no? Sí. Sí, sí. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué pasa en el caso concreto del agua? Porque esa energía se emplea en romper los enlaces de hidrógeno primero y luego empezará a aumentar la energía cinética de las partículas. Por eso, no toda la energía se proyecta o se emplea en aumentar la energía cinética. Por eso necesita mucho más calor que otras sustancias para incrementar su temperatura. ¿Vale? Chicos, ¿se entiende? Sí. Sí. ¿Vale? Está aquí explicado. Dice, la razón de este comportamiento se debe a que cuando se suministra calor al agua, parte de ese calor se emplea en romper los puentes de hidrógeno y no en incrementar la energía cinética de las moléculas, por lo que necesitan más calor para aumentar su temperatura. ¿Vale? Entonces, esa aplicación tiene que quedar clarísima, ¿vale? Porque tenemos que saber explicarlo. Consecuencia, pues es evidente. Si, por ejemplo, tuviéramos una charca, ¿no? Imaginemos una charca, en la charca hay organismos, hay microorganismos, hay otro tipo de organismos vivos. ¿Qué ocurre si le da el sol a la charca? Pues que la temperatura del agua tiende a subir, ¿verdad? Pero lo hace de forma amortiguada, ¿vale? Si nosotros estamos en la playa, que es el mismo ejemplo que he puesto en clase, a las 2 de la tarde y estamos en nuestra toalla y quiero ir a bañarme, cuando yo piso la arena, ¿qué me pasa a la planta de los pies? Se quema. Te quema, porque la arena está muy caliente. Sin embargo, cuando yo la hago al agua, ¿cómo está? Fría, ¿verdad? Está fresquita. ¿Por qué? Pues porque el sólido, en este caso el cuarzo de la arena, tiene un calor específico muy bajo. Con muy poquito calor se calienta. ¿Qué le pasa al agua del mar? Que hay que ver también el volumen y todo, ¿no? Que cuando yo llego a o sea, que cuando le incide el sol, pues la temperatura aumenta, pero muy lentamente. ¿Ok? Chicos, ¿se entiende? Bueno, pues esa es... Dime. ¿La temperatura de alguna sustancia puede cambiar o va a ser siempre la misma? ¿La temperatura o el calor O sea, específico? sí, el calor específico a la temperatura que necesito. No, el calor específico es propio para cada sustancia, porque es la cantidad de... O sea, es una medida para una temperatura concreta y para un gramo, entonces eso no va a variar, ¿vale? Sí. El calor específico es un dato concreto de cualquier sustancia, ¿vale? Vale. ¿Vale? Y Álvaro, luego otro con tipo de... esto, Dime. una pregunta. Sí. Con esto es con lo que se hacen los precipitados de sustancias para separar, por ejemplo, el agua de otro líquido, porque se calienta antes y se evapora antes. Efectivamente. El calor de vaporización es diferente en una sustancia y otra y así se pueden destilar sustancias, ¿no? Y separar mezclas, ¿vale? Entonces, chicos, ¿se ha entendido la consecuencia biológica? Es decir, que es un excelente amortiguador térmico. ¿Qué significa amortiguador térmico? La temperatura, en vez de hacer un brinco, cuando incide el sol, por ejemplo, pues en vez de hacerlo así, sube de forma más amortiguada, ¿vale? Y eso es bueno para los seres vivos, ¿vale? Es bueno porque si yo ahora
Hombre, yo porque tengo un mecanismo para regular mi temperatura, pero una tortuga que le da el sol un rato, si sube 20 grados su temperatura, eso no es compatible con la vida, ¿vale? Entonces, así vamos a estar con las 6 propiedades. Esa sería la primera propiedad físico-química, que tendríamos la explicación de la propiedad y su función biológica, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Elevado calor de vaporización. Bueno, pues ahí está claro. Es decir, que el calor para que la sustancia pase de estado líquido a estado gaseoso, pues también es muy alto. Es decir, la cantidad de energía que hay que aportar es mayor. Aquí tenemos la explicación, que además es lo mismo que la explicación es la misma que la anterior. Propiedad, ¿verdad? Como las moléculas de agua están conectadas por puentes de hidrógeno, para que pasen de líquido a gas, pues hay que romper esas uniones. Por lo tanto, ya se pierde energía en romper uniones. Y después necesitará más energía para incrementar su energía cinética, las partículas, y cambiar de estado. ¿Bien? Sí. Lo leo, que lo tenéis ahí. Esto es debido a que cuando hay un aporte de energía, gran parte de ella se invierte en romper los puentes de hidrógeno, que es una de las moléculas, y posteriormente dotarlo de la energía cinética suficiente para pasar de líquido a vapor. ¿Vale? Y ahora, ¿de dónde toma la energía esa masa de agua para pasar a vapor? Pues la toma del medio en el que esté contactando. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nosotros nos bañamos en la piscina y salimos de la piscina y corre viento, ¿qué sensación tenemos? Frío. De que hace frío. Claro. ¿Y eso es verdad? ¿Hace más frío cuando sales de la piscina que antes? Hace el mismo, lo que No. pasa que como todo está mojado. Y bueno, ¿y por qué cuando estoy mojado tengo más frío? Porque has el cambiado la agua- temperatura. Vale, cuando pasan 15 minutos, yo he aguantado como un campeón y me he enfriado. O sea, he aguantado y al final me seco, ¿no? La piel se seca, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Dónde está el agua? Se ha evaporado. Evaporado, ¿no? Se ha evaporado, ha pasado a estado gaseoso. ¿Qué le pasa a mi piel? ¿En qué temperatura tiene cuando se ha evaporado? ¿Cómo se me ha quedado? ¿Fría o caliente? Lo mismo que tenía antes. No, o sea, si yo salgo de la piscina y me seco con Se el queda más viento, fría. se queda más fría la piel, ¿no? Claro, porque el agua absorbe la temperatura del cuerpo. Exactamente. El agua líquida absorbe el calor del cuerpo para pasar a estado gaseoso. Y como casualmente su calor de vaporización es alto, pues me roba mucho calor. ¿Vale? Entonces, ¿qué consecuencias biológicas tiene? ¿Qué consecuencia biológica tiene esa propiedad? Que nos enfriamos. Exacto. Bueno, más o menos es un termorregulador. Entonces, por un lado la explicación, es un excelente termorregulador. Ya no me voy al ejemplo de la piscina, me voy a un ejemplo natural y real. Si yo hago deporte o hago un ejercicio o tengo que correr detrás de un animal para cazarlo y mi temperatura aumenta, ¿qué hace mi cuerpo para compensar eso? Sudar, efectivamente. Y cuando el sudor está ahí, poco a poco se va. Es decir, el sudor es líquido y luego se evapora, robando calor al cuerpo y refrescándolo. ¿De acuerdo? Esa sería la función biológica de esta propiedad. También en el caso de, por ejemplo, otros animales como el perro, que no sudan por el cuerpo, pero sí jadean, ¿verdad? Que es lo mismo. Al respirar rápido con la boca abierta, pues elimina más vapor de agua que me está robando calor del cuerpo, ¿vale? ¿Ok? Fijaros que es lo mismo. Explicación de la propiedad, por qué es así, y la función, la función biológica, ¿vale? O las funciones biológicas, ¿ok? Entonces, resumiendo, llevamos ahora mismo dos propiedades. Elevado calor específico con su función biológica, amortiguador térmico, ¿vale? Su explicación y su función, y elevado calor de vaporización, su explicación y su función biológica, ¿vale?
Borro y nos vamos a la tercera. Tercera propiedad. Elevada tensión superficial, ¿vale? Esto sí que esta es muy fácil, ¿vale? De entender. Y además esta es de las que no se nos olvida nunca, ¿vale? ¿Qué significa intuitivamente tensión superficial? Pues está claro, ¿no? Pues como que en la superficie del líquido hay un exceso de tensión, ¿verdad? Como si estuviera apretada, ¿vale? La superficie del líquido. Y la explicación es la siguiente. Aquí. ¿Vale? Bueno, mirad, si os parece lo voy a hacer yo en la pizarra. Lo voy a hacer mejor aquí. Mirad. Es muy fácil. Imaginaros un recipiente con agua. El agua pues está compuesta de moléculas de agua. Y esas moléculas de agua, aunque yo las plante aquí estáticas, pero sabéis que se están moviendo, ¿verdad? Porque estamos en estado líquido. Esas moléculas de agua están conectadas unas con otras mediante puentes de hidrógeno que hemos dicho que no son siempre los mismos, que no son permanentes, pero se van estableciendo continuamente y deshaciendo, ¿vale? Entonces, quiero que analicemos esta molécula que yo estoy señalando aquí en medio, ¿vale? Esta molécula, veis que está conectada a otras que la rodean, ¿verdad? De manera que esa molécula, hay alguna que tira de ella hacia arriba, mediante puentes de hidrógeno, como si tiraran, ¿verdad? Porque es un enlace. Hay otras que tiran hacia abajo, hacia el lado, que no la ha conectado, hacia el otro lado. De manera que netamente esa molécula tiende a quedarse ahí, quieta. No sé si eso se entiende. Sí. Si tiran de mí en todas las direcciones, al final me quedo ahí, ¿verdad? Sí, es como sujetan las antenas, por ejemplo, tirando de diferentes direcciones. Algo parecido, sí, con los vientos esos que ponen. Pero ahora quiero que miremos las moléculas de arriba. ¿Qué le pasa a las moléculas de arriba? Que no están Que están sujetas por sujetas todos hacia lados. abajo. Claro, tiran hacia abajo, pero nadie tira de allá hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué consecuencia tiene eso? Pues que la superficie del líquido, del agua, es como si estuviera apretado hacia abajo, ¿verdad? Como si hubiera una membrana elástica tensa. ¿Se entiende, verdad? Sí. ¿Vale? Pero ¿Y no pasa lo entonces, mismo con ¿qué las de abajo? tiende? A ver, dime, Darío y David, ¿no? Habla tú, Darío. Vale. Entonces, la tensión superficial que tiende la superficie a hacerse cóncava. Tiende a apretar hacia abajo. En el caso del recipiente de agua, es plano, pero por ejemplo, ¿se ve bien aquí? Una gota de agua sería Sí. algo así. El agua no se queda aplastadita. Una gota de agua se queda así, si es pequeña, ¿vale? Depende de cómo sea la forma del recipiente que lo contiene, o sin recipiente, si no hay recipiente, ¿vale? Y eso es lo que tenéis explicado aquí, esa es la explicación de esa propiedad. David, dime, que me ibas a decir tú algo. Que si eso no pasa lo mismo con las de abajo. Claro, con la de abajo sí, lo que pasa es que están, ¿cómo te digo?, limitadas por el recipiente. Sí pasaría lo que tú dices en la gota de agua, ¿verdad? La gota de agua, la superficie está apretando hacia abajo, ¿vale? Por eso tiene esa forma la gota de agua y no es plana, ¿vale? Aquí sería limitado por el recipiente, ¿vale? Lo que pasa es que luego, por otro lado, hay otras fuerzas con el recipiente, David, porque el agua tiende a pegarse al recipiente, pero eso no es lo que nos ocupa ahora mismo, ¿vale? Sí, vale. Ahora vamos ahí, a esa también. Entonces, aquí tenéis la explicación, ¿vale?, de por qué hay una fuerza neta. Aquí tenéis el dibujito, ¿vale? Y las moléculas de la superficie, pues, tienen una tensión hacia abajo, una fuerza neta hacia abajo. Yo creo que está bien explicado, ¿vale? Si hay alguna duda, cuando ya lo vayáis mirando, pues lo comentamos. Función biológica. Pues mira, son varias. Por ejemplo, a nivel celular, simplemente la propia forma de la célula depende de esta tensión superficial, ¿vale?
y no se desparrama la célula. Ya sabéis que tiene un alto contenido de agua. Y luego a nivel ya orgánico, de organismo, por ejemplo, hay seres vivos como por ejemplo animales invertebrados que mantienen su forma gracias a esa tensión superficial, como una lombriz de tierra. ¿Vale? Sabéis que el contenido en agua es muy alto en cualquier ser vivo, en la lombriz pues mucho más alto, ¿vale? Y mantiene esa forma, en parte, pues ayudado por esa tensión superficial. O el bichito este que estáis viendo, ¿vale? Los zapateros que andan pues flotando o pisando esa lámina invisible, tensa de la superficie. ¿Ok? ¿Dudas? Propiedad, Sí. tensión superficial. Nos vamos a la cuarta, que esta tiene que ver con lo que decía antes David, que es gran fuerza de adhesión. ¿Qué significa adhesión? Y se queda pegado. Que se... Efectivamente, muy bien. Que se queda pegado, ¿vale? Y esto está muy en relación con un fenómeno que es la capilaridad, ¿vale? Que vamos a comentar. Fuerza de adhesión. Y aquí hablamos de la capilaridad, ¿vale? Yo creo que más o menos sabéis todo lo que es la capilaridad, pero lo vemos aquí con este ejemplo, que lo tenemos aquí con una imagen muy buena y yo voy a dibujar sobre ella y yo creo que se va a entender perfectamente. Fijaros, aquí tenemos un tubo, ¿vale? Que como vemos aquí, pues está introducido en un recipiente con agua, ¿vale? Entonces, me voy a esta imagen, que es eso que está pasando en el tubo, pero a gran escala, a muchos más aumentos, ¿vale? Normalmente las paredes de la materia, pues la mayoría de los materiales tienen algún tipo de carga, ¿vale? Porque son sustancias polares, ya sean positivas o negativas, ¿vale? Eso a mí me da igual. El caso es que tiene carga, ¿vale? ¿Y qué pasa con la molécula de agua? Que si os acordáis, era una molécula dipolar. ¿Qué quiere decir eso? Que de forma esquemática la podríamos representar así, como una molécula con dos polos, uno positivo, representado por los dos hidrógenos, ¿no? Y uno negativo, que sería el oxígeno, ¿vale? Entonces, si nosotros metemos el tubito en el agua, como estamos viendo aquí, las moléculas de agua, dibujo sobre el mismo, se dispondrían algo así, ¿no? Aquí las tenéis azules, yo las he aumentado. Las pondríamos así orientadas de esta manera en función de la carga de la pared, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí. Se pegan. En este caso igual. Como un imán, ¿no? Efectivamente, por atracción electrostática. Las cargas parciales del agua se pegan a las cargas parciales del recipiente que lo contiene. Y por otro lado, las moléculas de agua que se han pegado tienden a tirar de otras por los famosos puentes de hidrógeno, ¿eh o no? Porque hemos dicho que las moléculas de agua están muy cohesionadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las moléculas de agua como que se van pegando al recipiente y van tirando de otras hacia arriba. Obviamente, cuanto más estrecho es el tubo, más cantidad de agua sube. ¿Se entiende por qué, no? Porque el volumen de agua es menor y pesa menos. Si el volumen de agua es mayor, pesa más, pues la gravedad también hace su efecto, ¿verdad? ¿Se entiende eso? ¿Vale? Este efecto lo habéis observado mucho. Con papel higiénico, por ejemplo, si mojáis la puntita, veis que poco a poco se extiende el agua por toda el material. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende lo que es la capilaridad? Sí. ¿De qué Álvaro, una depende? pregunta. Dime, Darío. No importa que sean, si son nativas, se da la vuelta el agua y ya está, ¿no? Efectivamente. Da igual la carga del recipiente, que el agua se va adaptando. Puede girar, ¿no? ¿Vale? Se orienta según la carga. Vale. ¿Vale? Entonces, este fenómeno de la capilaridad que depende de la fuerza de adhesión del agua y también de la cohesión entre las moléculas, ¿vale? Depende de ambas cosas, ¿vale?
Pues eso tiene su función biológica, que es evidente, y la conocéis en el caso de las plantas, ¿verdad? ¿Cómo sube el agua desde las raíces hasta la hoja? Pues lo hace por capilaridad, ¿de acuerdo? Esa es su función biológica, ¿vale? El hecho de la capilaridad pues tiene su consecuencia biológica, que es el ascenso de la savia bruta en las plantas por el xilema, que estudiaste el año pasado, ¿no? Sí. ¿Ok? Chicos, ¿se entiende? Pasamos a la quinta y penúltima, ya va quedando menos, que es su elevado poder disolvente, ¿vale? Todos sabemos que el agua... Ay, que me he quedado chiquito. Voy a explicarlo ahora. El agua tiene un elevado poder disolvente. De hecho, se le llama comúnmente como disolvente universal, ¿verdad? Eso lo había estudiado. Que el agua puede disolver casi cualquier sustancia, ¿verdad? ¿Qué tipo de sustancias puede disolver el agua? Pues por un lado, puede disolver compuestos iónicos. ¿Sabemos lo que es un compuesto iónico? ¿Os marea cuando yo me apoyo en la mesa? ¿Que se mueve? Es que me estoy dando cuenta. Un poco, ¿no? A ver, ¿qué es un compuesto iónico? ¿Alguien me lo dice? Esto sería un compuesto iónico, ¿vale? Por ejemplo, una sal, por ejemplo, esto podría ser cloruro de sodio. Los cationes serían sodio, los aniones serían cloro, sodio, cloro, sodio, etc. Eso es un compuesto iónico, ¿vale? ¿Cómo se disuelve un compuesto iónico? Pues cuando yo echo sal en un vaso de agua y remuevo, ¿qué pasa? Que el agua se orienta, según sus cargas parciales, en torno a un ion en concreto, ¿vale? En todos a la vez, pero yo voy a explicar uno. ¿Qué pasará conforme yo voy moviendo? Pues que va a terminar pasando, lo que va a terminar pasando es esto, ¿verdad? ¿Se ve? No. Esto es lo que va a terminar pasando, que cada ion va a quedar rodeado de moléculas de agua orientadas según carga. ¿O no? Sí. ¿Se entiende eso? Eso no pasaba también con la glucosa. Claro. ¿Qué te ha pasado a ti con la glucosa? No, que me acuerdo que el aceite no enfocaba los iones para crear como gotas y el agua no podía entrar. Claro, el aceite no va a disolverlo, pero un compuesto iónico es que ahora voy a la glucosa o a la molécula orgánica. ¿Se ha entendido un compuesto iónico cómo se disuelve? Y el por qué, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Vale. Borro. Sí. Y por otro lado, el agua también puede disolver compuestos orgánicos polares. Es decir, ¿qué es una molécula polar? Pues una molécula que de alguna manera tiene algún desequilibrio en las cargas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer mismo puse un ejemplo de moléculas, ¿no? Y yo me quedo ahora mismo con esta, ¿vale? Aquí tendría otro OH y así, me da igual, me quedo con este extremo. Un grupo alcohol sería un oxígeno unido a un carbono y un hidrógeno unido al oxígeno. Este OH es el grupo alcohol. Vamos a acordarnos de la electronegatividad del oxígeno. ¿Cómo es la electronegatividad del oxígeno? Mayor que la del hidrógeno, ¿verdad? Sí. Lo mismo en el agua. ¿Qué pasa con los dos electrones del enlace covalente? Que están más tiempo cerca del oxígeno, por lo tanto, se genera una carga parcial negativa en ese grupo, ¿verdad? ¿Y eso qué permite? Pues que las moléculas de agua se orienten en torno a ese grupo, rodeándolo, y en torno a este grupo, y en torno al otro, y en torno al otro. Entonces, conseguimos que la molécula quede rodeada de moléculas de agua, parecido a lo que ocurría con el
con la sal, ¿vale? Con el compuesto iónico. Consecuencia, disuelve compuestos polares, ¿vale? Orgánicos. Los compuestos iónicos son inorgánicos, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que entender. O sea, el agua es un muy buen disolvente, tanto de compuestos orgánicos polares, ¿vale? Como, me paso el cuadrito, de compuestos iónicos. ¿Ok? Chicos, ¿se entiende? Y aquí tenéis el dibujillo de la solvatación iónica, que era lo de la disolución del compuesto iónico. ¿Entendemos esto? Es decir, aquí tenemos la sal, la estructura precipitada, sólida, ¿y qué está pasando aquí, a la derecha, cuando lo echamos en agua? Pues que cada ión, veis el menos, veis el más, se va rodeando de moléculas de agua según la carga. Aquí tenemos el detalle, ¿no?, del catión sodio. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda con la poder disolvente? Función biológica, evidente y muy clara. El agua transporta sustancias, por ejemplo, en la sangre, transportamos sustancias de desecho, sustancias nutritivas, etc. ¿Vale? Y eso se hace gracias a que se disuelve la sustancia. Y además, todas las reacciones químicas tienen lugar con sustancias disueltas. Por lo tanto, si no se pudieran disolver, pues no se podrían llevar a cabo. ¿Ok? ¿Vale? Perfecto. Una aclaración, que la tenéis aquí en el cuadrito. ¿Vale? Mirad, quiero que entendamos el concepto de dispersión coloidal. Mirad. Una dispersión, pues, lo ponéis. Tenéis ahí una mezcla homogénea de moléculas distintas en dos fases. Una fase dispersante, líquida, que es el agua, ¿vale?, en la práctica, y el soluto. Cuando el soluto se disuelve perfectamente, es una disolución verdadera, una disolución acuosa o dispersión verdadera. Pero hay veces que pasan cosas especiales o particulares, ¿vale? Disoluciones verdaderas, dispersiones verdaderas o disoluciones acuosas serían sal en agua, glucosa en agua, aminoácidos en agua, ¿vale? Se disuelven perfectamente, pero hay un tipo de dispersiones que son algo diferentes. Por ejemplo, la clara de huevo. La clara de huevo es una dispersión de agua y proteína. ¿Qué le pasa a la proteína? Pues que la proteína es demasiado grande. Y aunque tenga cargas, es decir, es polar, el agua se mezcla con ella, pero no hace una disolución verdadera, propiamente dicha, sino que hace algo así como espesote, viscoso, como es la clara de huevo, ¿verdad? Y eso es una dispersión coloidal. Así, por ejemplo, el interior de las células son dispersiones coloidales, ¿vale? Tienen esa sensación. El moco, cuando uno está resfriado, ese moco también, ¿vale? Ese moco también sería una dispersión coloidal, ¿ok? Bien, chicos. Y la última propiedad y su función, si no importa, o la ley está muy fácil. Menor densidad en estado sólido que en estado líquido. Es decir, el hielo flota sobre el agua. ¿El por qué lo vimos ayer? ¿Os acordáis? Que cuando se solidifica el agua, quedan todas las moléculas más separadas que cuando está en estado líquido, por los puentes de hidrógeno, ocupando más volumen. Por eso, el hielo flota sobre el agua. ¿Consecuencia? Pues que en zonas frías, en el ecosistema acuático, se forma una capa de hielo que protege al interior del agua, manteniendo la vida en ese lugar. ¿Ok? Vale. 6 propiedades. Explicación y su función o funciones biológicas. ¿Vale? Bien, igual que a vuestros compañeros. Actividades, página 15. Vamos a hacer para mañana, para que las vayáis viendo. La 2, ¿vale? ¿Estáis apuntando? Sí. Vale. La 2, ¿cuál era la otra, Álvaro? Es que las tengo aquí. La 8, las tengo apuntadas pero lejos y como vaya ya no me da tiempo. La 2
la 8, la 16, 2, 8, 16, 18 y 24. ¿Vale? Que nos sirva de repaso de todo lo que llevamos. 2, 8, 16, 18 y 24. Fijaros que hay que... me queda un minuto, ¿vale? O 2 minutos, perdón, pero lo aprovechamos. Fijaros que hay 3 tipos de preguntas. Preguntas de razonamiento, en las que tenemos que justificar por qué escribo yo una cosa o escribo otra, ¿vale? Por ejemplo, la 2 dice en zonas polares, aunque las temperaturas pueden bajar por debajo de 30 grados y se congela la superficie de lagos y ríos, se conserva la vida acuática. Proporcione una explicación razonada de este hecho. La de antes, ¿no? Estamos, ¿vale? Veis que es muy fácil, conectáis rápidamente. La 8, pues la leéis, la pensamos, la 16 igual, y luego están las de teoría, porque son, fijaros, las 18. Describa la estructura de la molécula de agua. Enumere 4 propiedades, ¿vale? Pues son preguntas de teoría, ¿vale? Se repite, quiere decir que se repite mucho, en varios años, ¿vale? Y luego está el tercer tipo de preguntas, que son imágenes. Que además veis esta imagen y ya estáis, enseguida reconocéis lo que es, ¿vale? Y son preguntas sobre la misma imagen, ¿vale? Chiquitos, ¿bien? Sí. Sí. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hemos visto hoy en clase. ¿Ok? Pues listo. Si tenéis alguna duda conforme vayáis haciendo las actividades, pues mañana las vemos. O si esta tarde me queréis escribir, pues me escribís, cuando yo pueda os contesto, ¿vale? ¿El vídeo cuándo lo puedes Vale. subir? En cuanto se convierta en MP4, lo subo enseguida. Lo pondré en Classroom y en el WhatsApp, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, chicos, pues me alegro de oíros, y aunque no os veo. Y pronto os veo. Los veré ya el martes, si no me equivoco. Mañana nos vemos de nuevo de esta manera, ¿vale? Ya os diré a qué hora, porque mañana no sé si... Ya os avisaré, ¿vale? Vale. 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 Venga, chicos, que descanséis y que aprovechéis. Venga, hasta luego. Ya. Ya. Ah.